Hoy no tengo el PowerPoint porque se me ha olvidado enviar. Rob me lo ha dicho ahora mismo, que no se lo he enviado, así que lo siento mucho. Estará en la grabación, se lo enviaré ahora al llegar a casa, pero no se lo he enviado, así que vais a tener que depender mucho de mí hoy, ¿no? Tanta lectura. Así que estamos en 1 de Juan, capítulo 3. El título del mensaje es Hijos de Satanás. Hijos de Satanás. Así que los que estáis de visita habéis escogido un buen domingo para venir a conocernos. Hijos de Satanás. Pero bueno, hay también puntos bonitos dentro del mensaje. Hijos de Satanás, estamos leyendo 1 de Juan 3, 4 al 10. Estamos aquí desde luego comprometidos con la predicación expositiva y secuencial de la palabra. De esta manera el pueblo de Dios recibe todo el consejo del Señor. 1 de Juan 3, del 4 al 10, estamos ahora entrando en una sexta sección de la carta llamada Justicia. Justicia, sección 6 de la carta, 1 de Juan 3, del 4 al 10. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él, Cristo, es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no vive en santidad, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Repito, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hasta este punto de la carta, hemos hablado sobre 5 puntos principales. Los que lleváis aquí todos los meses desde que estamos aquí a partir de la cuarentena, habéis visto que hemos dividido la carta en 5 puntos hasta la fecha. Punto 1, Cristo. Aprendimos que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Punto 2, Juan rebate a los anticristos con 6 argumentos bíblicos, desbaratando sus mentiras, ¿verdad? Que estudiamos. Punto número 3, una pausa pastoral, donde Juan se dirige a los mayores en la congregación y a los más jóvenes en la congregación, animando a los mayores a estar anclados en Cristo y animando a los jóvenes a vencer al mundo. Punto número 4, hablamos de los anticristos, y hoy también en el primer punto hablaremos sobre los anticristos. Y punto número 5, lo que vimos la semana pasada y la semana anterior, la esperanza. Y aprendimos que nuestra esperanza como pueblo de Dios es Cristo, y concretamente, ¿qué de Cristo? Su pronta segunda venida, Cristo y su venida. Hoy estamos en sección 6 de la carta, y con un solo mensaje vamos a dar todo el 6º punto, y la semana que viene entraremos en el 7º punto sobre el amor fraternal. Hoy, punto 6 de la carta, justicia o también injusticia, justicia o injusticia. Título general es Hijos de Satanás, y vamos a hacer algo diferente hoy. Como regla general, cuando predico, voy versículo por versículo, ¿verdad? Primer punto, versículo 5, segundo punto, versículo 6, etc. Hoy, como Juan aquí emplea un estilo literario llamado paralelismo hebreo, se repite muchas veces en este párrafo de texto. Hay 7 versículos, pero en realidad hay 3 o 4 puntos fundamentales. Y los puntos son los siguientes, y estos son los puntos que van a servir como la base de mensaje. Pero los puntos van a incorporar varios versículos a la vez y no necesariamente en orden. Simplemente porque Juan aquí está repitiéndose. Y por esto no vamos a ir en orden de versículos, porque me voy a estar repitiendo mucho. Punto 1 en esta mañana, los hijos del diablo, y podéis apuntar, esto estará luego en la grabación online, versículos 4, 6b y 8a. Cuando yo digo 8a, quiero decir la primera parte del versículo 8. Y cuando digo 6b, quiero decir la segunda parte del versículo 6. Así que versículos 4, 6b y 8a. Punto número 2, Cristo. Mi punto favorito del mensaje de hoy, versículos 5 y 8b. 5 y 8b. Punto 3, los hijos de Dios, versículos 6a y versículo 9, 6a y 9. Y luego para acabar, número 4, conclusión, versículos 7 y 10.
Y después del punto 4 tendremos nuestra conclusión habitual. Así que hoy habrá 2 conclusiones por el precio de 1. No tenéis que echar más dinero que lo habitual. 2 conclusiones por el precio de 1, porque os amo muchísimo, hermanos, ¿ok? 4 puntos. 1, hijos del diablo. 2, Cristo. 3, hijos de Dios. Y número 4, conclusión. Pues vamos a empezar entonces. Primer punto, hijos del diablo. Hijos del diablo. Lo que voy a hacer ahora entonces es leeros versículos 4, 6b y 8a. ¿Ok? Así que por eso, si leéis la Biblia, vais a ver por qué el pastor no está leyendo todo lo que está ahí. Porque he dividido el texto de esta manera para no repetir lo mismo. Ok, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 6b. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. 8a. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Bien. En las últimas 2 exposiciones hemos hablado sobre los hijos de Dios y tenemos esperanza en la venida de Cristo. Estamos felices. Cristo viene. Maranata. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Nuestro Salvador ha de regresar pronto. Y ahora vamos a cambiar el chip y enfocarnos ahora en el primer punto, en los anticristos. Hemos aprendido en estas semanas que aquel que vive a la luz de la esperanza de Cristo se purifica a sí mismo. ¿Os acordáis de la semana pasada? Versículo 3. Todo aquel que tiene en él esta esperanza se purifica a sí mismo. Pero, ya que los anticristos no esperan en el Cristo venidero, no andan en santificación. Un anticristo, por cierto, para los que estáis de visita, un anticristo es una persona que confiesa a Cristo y predica a Cristo, pero no el Cristo de la Biblia. O sea, a veces pensamos que anticristo es aquel que niega abiertamente a Cristo. No, un anticristo predica a Jesús, pero es otro Jesús. Pensad de nuevo en el ejemplo de los días de Moisés, cuando montaron el becerro de oro y llamaron el becerro de oro Elohim. O sea, llamaron el becerro Elohim, el nombre de Dios, pero no era Elohim. Y los anticristos predican de Jesús y supuestamente aman mucho a Jesús y tienen experiencias maravillosas con Jesús, pero no es el Jesús de la generación apostólica. Bien, entonces, hemos visto en el primer punto que el hijo del diablo comete pecado. Ahora, al decir esta frase, yo podría ahora mismo hundiros a todos en desesperación. Porque ¿cuántos aquí, desde el día de vuestra conversión en adelante, no habéis pecado ni una sola vez? Ni Nicolás, hermano, se ha levantado la mano. No, todos nosotros hemos cometido pecado. Pero el texto dice, todo aquel que comete pecado es un hijo del diablo. Entonces, ¿cómo podemos entonces interpretar esto para no enviaros hoy a todos al infierno, no? ¿Cómo podemos explicar esta expresión? Pues la clave aquí, hermanos, es entender que según el griego es el idioma del Nuevo Testamento, Juan está hablando de patrones generales. Juan está hablando de características en las vidas de estas personas. El hijo del diablo comete pecado y es la característica sobresaliente de su vida. No es un acto suelto de pecado, porque todos luchamos contra la carne. Y hasta que tú no estés en la tumba, hermano, vas a seguir peleando con pensamientos malvados, corruptos, incluso estando en tu lecho de muerte. Estamos en esta batalla hasta que no recibamos la redención de nuestro cuerpo en la manifestación de Jesucristo. Por lo tanto, la clave hoy para que vosotros no salgáis de aquí súper desanimados, creyendo que no sois salvos, es entender que Juan está hablando de patrones generales. No estamos hablando de gente aquí que, bueno, cae en pecado, que mete la pata y luego se arrepiente y le pide perdón al Señor y sigue adelante. No, estamos pensando en gente cuyas vidas se caracterizan por el pecado, el egoísmo, el yo. Así que voy a citar aquí a mi amigo Martin Lloyd-Jones para corroborar todo lo que estoy diciendo. Dice Martin Lloyd-Jones, lo que tenemos aquí es una especie de dominio o atmósfera. Y ese es sin duda el punto en el cual muchos cristianos se desvían. No llegan a comprender esta verdad en particular del pecado. Insisten en concebirlo en términos de pecados y actos concretos. Pero según la Biblia, esta es una idea del pecado completamente inútil. El pecado, según la Biblia, es un dominio, es un reino. Entonces, un hijo del diablo anda en tinieblas. Pero anda en tinieblas en el sentido de que toda su vida es egoísta. Yo hasta usa la iglesia como un mecanismo
de autoengrandecimiento. Usa la iglesia para lucirse. Toda la disposición de su alma es mundana, pagana, corrupta. Así que Juan está pensando aquí en anticristos, en falsos hermanos que no aman la gloria de Dios, que no pertenecen al Dios de luz, descrito en el 1, versículo 5. Así que el que anda en tinieblas en esta mañana es el hijo del diablo. Su existencia, la sede de su existencia es ego, soli, ego, gloria. Pero el verdadero cristiano no dice soli, ego, gloria, sino soli, deo, gloria. Ahí está la diferencia. Y también nosotros, hermanos, como cristianos, podemos caer en estas trampas también egoístas y luego caer también en la carne. Pensad, por ejemplo, en esta ilustración hace un mes, cuando Cristo iba a ir a Jerusalén, iba a sacrificarse por amor a nosotros, dar su vida en expiación en la cruz, y luego Pedro empieza a reprenderle a Cristo. No, Señor, esto no te va a pasar a ti. Tú no puedes sufrir de esta forma. Y Cristo, mirándole a los ojos, le dice: apártate de mí, Satanás, porque no tienes la mira puesta en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. O sea, hasta Pedro, un hombre nacido de nuevo que entendió que Cristo era Mesías, cayó en este error de humanismo. Por lo tanto, si tú y yo como cristianos, en nuestros momentos de debilidad, podemos caer en este humanismo, pues cuánto más el humanismo no va a caracterizar a los falsos hermanos. Si los propios cristianos podemos caer en esto de vez en cuando, ¿cuánto más no va a caracterizar esto a los anticristos? Y lamentablemente, como hemos aprendido, los anticristos, en vez de apartarse del cristianismo, en vez de decir, honestamente, mira, vamos a servir a Ego, vamos a servir a Moloch, vamos a servir a Asterot, vamos a servir a Baal, dicen, no, vamos a servir a Jesús. Vamos a servir la causa del amor de Dios y vamos a tener koinonía. Y utilizan el vocabulario evangélico para engañar, y por eso Juan estaba preocupado por los hermanos más débiles, para que no se dejasen seducir. Entonces, esto es lo que sucede. Hay anticristos predicando un falso Cristo, una falsa doctrina de amor, no son nacidos de nuevo, y luego está la verdadera iglesia que abraza todo el consejo del Señor. Y el mundo, ¿quién pensáis, queridos hermanos, a quién va a hacer caso el mundo? ¿A los cristianos apostólicos o a los cristianos humanistas? Claro, por eso sus iglesias son estadios, ¿no? Tienen millares de seguidores en todo el mundo porque predican un evangelio falso. Juan dice más adelante en el capítulo 4 o 5, dice: ellos son del mundo, los anticristos, son del mundo, hablan del mundo y por eso el mundo los oye. Claro, yo predico aquí domingo tras domingo sobre vuestra autoestima. Hoy pobre de vosotros. Oh, sois campeones. Vienen cosas grandes. Claro, van a acercarse aquí cabras. Sí, porque eso es lo que quiere la cabra. La exaltación de su ego. Pero si tú quieres edificar a las ovejas, tienes que predicarles una sola cosa: la palabra de Dios, las sagradas escrituras. La persona nacida de nuevo quiere la palabra del Señor. Pero Juan, hermanos, no era un humanista. Él escribía para la gloria de Dios, predicaba para la gloria de Dios, sabía que no caía bien a los anticristos, pero seguía predicando la palabra porque vivía para la fama y la exaltación de su Señor y Salvador. Bien, a nivel práctico, pues, ¿cómo podemos diferenciar aquí en nuestra iglesia entre el espíritu verdadero y el espíritu de error? ¿Cómo podemos diferenciar entre la luz y las tinieblas? Un ejemplo. Hoy sube un pastor a predicarnos y el título del sermón es ¿por qué es importante congregarte? ¿Por qué es importante congregarte? Y el pastor te dice: hermano, tienes que congregarte porque en primer lugar vas a poder encontrar nuevos amigos. Punto número 2, es posible que encuentres pareja. ¡Woo! Congrégate, ¿no? Número 3, te va a ayudar a desarrollar tus dones sociales. Número 4, te ayudará a sentir bien contigo mismo. Tú estás en la presencia de un predicador humanista que está apelando al ego, al yo. Pero cuando estás en la presencia de una iglesia apostólica, bíblica, ellos dicen: hermanos, ¿sabéis por qué hay que congregarse?
porque es un mandato bíblico y el congregarse da gloria a Dios. Y cuando tú le dices a una oveja que el congregarse glorifica a Dios, la oveja no necesita más razones. No necesitas usar cebo carnal para torcerle el brazo a la oveja. La oveja quiere congregarse porque dentro de sí misma el ADN de la oveja apunta hacia la gloria de Dios. Pero hermanos, ¿cuánta predicación humanista hay en nuestros días? Casi cada 8 de 10 sermones que hay online apelan al ego, apelan a la carne y no a la gloria del Señor. Os leo una frase de Pablo, Romanos 8:7, donde él explica la diferencia aquí entre los humanistas y los verdaderos creyentes. Dice Pablo, Romanos 8:7, los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a... No pueden. Pero luego dice, mas vosotros, hermanos, nacidos de nuevo, creyentes, vosotros no vivís según la carne. En vosotros no hay yo, sino vosotros vivís según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí está la diferencia, hermanos. Entonces, examínate en esta mañana. ¿Cuál es el espíritu que hay en tu corazón? ¿Estás de verdad apasionado por la gloria del Señor? ¿Amas a Dios? ¿Amas su palabra? ¿Amas a su pueblo? ¿O estás simplemente usando a Dios como un mecanismo para exaltarte a ti mismo? El verdadero creyente sirve a Dios. El falso creyente se sirve de Dios. Repito, el verdadero creyente sirve a Dios y el falso creyente se sirve de Dios. Y ya que el falso creyente no tiene el Espíritu Santo, anda en tinieblas y lo que hace es infringir la ley. ¿Qué quiere decir pues esta expresión de Juan? Infringe la ley. Pues infringir la ley es cometer pecado, es rebelarse contra el Señor Dios Todopoderoso. Ahí está la naturaleza del ser humano desde el Edén en adelante. Dios le da una sola prohibición a Adán. Y Adán tuvo que rebelarse contra el mandamiento del Señor. Impresionante. Y desde aquel momento en adelante, todos sus hijos somos unos rebeldes ingratos. Pensad en Caín, pensad en Coré, pensad en Balaam, pensad en Judas Iscariote, pensad en todos los malos ejemplos de la Biblia. Jezabel, en la Biblia, que nos revelan que el hombre por naturaleza es rebelde. Y el problema es que muchas de estas personas rebeldes están en la iglesia visible. Y ahí está el problema, porque claro, entendemos que el mundo está repleto de rebeldes. Eso por lo menos yo lo puedo entender. Pero lo que me resulta difícil de entender es que hay gente rebelde, no nacida de nuevo, entre el cuerpo visible de creyentes. Y es por esta razón que los apóstoles tuvieron que redactar Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 10, el libro de 1 de Juan, advirtiendo sobre la existencia de falsos creyentes en su contexto. Así que la persona rebelde no es nacida de nuevo, sí puede pertenecer a una iglesia local, pero no quiere decir que haya nacido de nuevo. Y en la persona incrédula, en el anticristo, todo lo que hay es ego. No ha conocido a Dios, no ha conocido a Cristo, no aborrece el mal. Así que el falso creyente no tiene ningún problema con infringir la ley. Siempre va a distorsionar las reglas y las leyes para salirse con la suya. Por ejemplo, yo una vez estuve hablando con un hombre y él estaba justificando el manejo de dinero negro. Nosotros entendemos, ¿no?, que tenemos que ser fieles en nuestras responsabilidades sociopolíticas. Honramos el Estado. Y yo le decía al hombre que esto no glorifica al Señor. Y él me dijo a mí que no pasa nada porque yo tengo este dinero y no lo voy a dar al Estado porque el Estado está imponiendo la ideología de género en nuestros colegios. O sea, ¿veis cómo razona un hijo de la carne? Un hijo de Dios, cuando sabe que algo glorifica a Dios, obedece a Dios. Se somete a Dios y obedece a Dios. No inventa pretextos para no cumplir. Vale, el Estado puede mal usar, ¿está bien dicho mal usar? Mal usar tu dinero, pero allá el Estado. Y los gobernadores rendirán cuentas delante del Señor. Pero tú tienes que ser fiel en lo que a ti te corresponde. Haga lo que haga el Estado.
el quinto mandamiento, obedece a papá, obedece a mamá. Sí, pero mi padre, sí, pero mi madre, obedece a papá, obedece a mamá. Y si no están haciendo las cosas bien, luego rendirán cuentas delante de Dios. Pero tú obedece en lo que a ti te corresponde, en lo que a ti te toca. Entonces el verdadero cristiano, cuando se entera de la palabra de Dios, somete su vida, todas las áreas, a la voluntad de Dios. Pero el hijo de la carne se entera de la voluntad de Dios y procura distorsionar las cosas para que salga el beneficiado. Así que, queridos hermanos, pensad, por ejemplo, en lo que estamos viendo ahora mismo en España, ¿no? Tantos cristianos levantándose, y a lo mejor voy a enfadar ahora a alguien, pero hermanos, Pablo y Pedro, cuando nos animaron textualmente a obedecer las autoridades, ¿sabéis quién estaba sentado en el trono del Imperio Romano cuando Pablo y Pedro redactaron sus cartas? ¿Quién fue? Nerón. Un hijo del diablo, hermana. Un hijazo del diablo. El diablo encarnado. Y dice Pablo y dice Pedro, hermanos, obedeced las autoridades. Y ahora de repente en el siglo XXI, viviendo en una democracia, nos cuesta ponernos una mascarilla. Y hay cristianos ahora online, no, mascarilla no. Hermano, por favor, si nos cuesta obedecer un gobierno democrático en el siglo XXI, ¿cómo piensas tú que habrás obedecido el Estado romano en el primer siglo? Es una locura. Hermanos, nos cuesta obedecer, nos cuesta someternos. Ay, pero el Estado nos está engañando. Da igual. Tú sé fiel en lo que a ti te corresponde. Tú sé fiel en lo que a ti te toca y no te preocupes tanto porque ellos rendirán cuentas delante del Señor. Pero hermanos, fijaros en cómo estamos. Creyentes rebeldes, insumisos, insubordinados, que ni siquiera quieren ponerse una mascarilla el domingo por la mañana. Es una locura, hermanos. Es una locura. Pues bien, y para acabar este primer punto, otra frase, Juan dice en versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pues observad una cosa, también está el verbo practicar, así que entendemos que Juan no está pensando en actos sueltos de pecado. Por ejemplo, digamos que encarna pecado, por lo tanto es del diablo. No, encarna pecado, ok, pero ya que es una hija de Dios, se arrepiente con lágrimas, le pide perdón al Señor y la hermana se levanta y anda en su santificación. Pero Juan aquí está hablando de gente que practica el pecado. Y esta frase nos ayuda a interpretar lo que leímos a principios. O sea, el que comete pecado es del diablo. Sí, pero cuando interpretamos esta frase hay que entender que Juan está pensando en los que practican el pecado. ¿Entendéis? Es el patrón de su vida. Es la característica más destacada de su vida. Y bien, ¿qué hacemos entonces con esta expresión aquí? Donde Juan dice que el diablo peca desde el principio. Aquellos que practican el pecado son del diablo porque él peca desde el principio. ¿Qué quiere decir Juan con esto? Bien, Dios creó todo en el principio. Y a finales de Génesis capítulo 1, versículo 31, si no me equivoco, dice la palabra de Dios que el Señor vio todo lo que había creado y he aquí era bueno, tov en gran manera, todo era bueno, pero al empezar el capítulo 3, versículo 1, dice que luego vino la serpiente más astuta que cualquier otro animal para engañar a Eva. Entonces, la caída de Satanás, desde luego no sabemos a ciencia cierta cuándo se dio, pero la caída de Satanás se dio en algún momento entre Génesis 1:31 y Génesis 3:1. Ahora, ¿cuándo? No tengo ni idea, hermano, no lo sé, no lo sabemos, ni los doctores, ni los médicos lo saben, ¿no? ¿Verdad, Álvaro? Nadie lo sabe, ¿no? Pero en algún momento misterioso entre el 1:31 y el 3:1, Satanás cayó. ¿Y por qué cayó? Bueno, si Isaías 14 y Ezequiel 28 se refieren a Satanás, y yo creo que sí, están hablando de Satanás, el pecado fue el orgullo y Satanás quiso sentarse en el trono de Dios. Él quiso ser como Dios, él quiso poner las normas. Y en efecto, cuando tentó a Eva, le dice a Eva que si comiereis de este árbol, seréis como... Ahí está, el anticristo quiere ser Dios. Quiere inventar una nueva religión según sus propios caprichos. Pero el verdadero cristiano no. El verdadero cristiano es sumiso, obedece al Señor, se subordina
a su palabra. Querido hermano, en esta mañana, ¿qué eres tú? ¿Un rebelde? ¿Un ingrato? ¿Un insumiso? ¿O eres obediente? ¿Te cuesta someterte o no? El que tiene el corazón de oveja se sujeta gozosamente a la voz de su buen pastor, el Señor Jesucristo. Así que cuando Juan aquí dice que el diablo peca desde el principio, está aludiendo a algún momento aquí entre Génesis 1:31, Génesis 3:1, y ya que Satanás quiere ser Dios, todos los anticristos también en el fondo quieren ser Dios. Es decir, quieren crear las reglas para sus propias vidas. Así que no les prediques sobre sus deberes cristianos, ¿no? Obedecer la ley de Dios, amar a sus hermanos, creer en Cristo. No, porque ellos van a inventar su propia religión, ¿no? La maldición del hombre caído. Así que bien, queridos hermanos, en el primer punto hemos visto varias cosas. Hemos visto que los hijos del diablo cometen pecado, pero este cometer es el patrón sobresaliente de sus vidas. No estamos pensando aquí en actos sueltos de pecado para que nadie hoy se desanime. Y también hemos visto que son unos rebeldes y que son hijos del diablo, el cual ha pecado desde el principio. Y esta expresión, pues la entendemos a la luz de Génesis, ¿ok? Así que todos aquí pertenecemos a uno de estos dos grupos. O somos de Dios o somos del diablo. Y ahí tenemos que examinarnos para ver lo que hay en nuestros corazones. Bien. Ok, número 2, mi punto favorito de mensaje en esta mañana, Cristo. Gloria a Dios. Y ahora vamos a leer versículos 5 y 8b. Ok, 5 y 8b. Suena como una contraseña de Wi-Fi, ¿no? 5 y 8b. Vale, 5 dice: ¿sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados? Y no hay pecado en Él. 8b. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, destruir, desbaratar las obras del diablo. Bien, el anticristo se recrea en el pecado, yo, egoísmo. Pero el verdadero creyente se recrea en la santificación. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha arrancado de nosotros el corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne, el cual se deleita en la voluntad revelada del Señor. Bien, aquí entonces tenemos cristología en esta carta de Juan. Y fijaros en algo aquí. Juan dice, para empezar, sabéis que Él apareció. Una vez más, hermanos, Juan está hablando de algo superior a la fe, superior a creer. No es que Juan simplemente crea, no es que la iglesia aquí simplemente crea. La iglesia sabe. La iglesia está 100% convencida de que Cristo ha aparecido. Y cuando andamos a la llenura del Espíritu Santo, estamos bien con Dios, gozosos en el Señor, hay una certeza en nuestra alma, hay una certidumbre. Pero claro, cuando estamos tibios, apagados, pues empezamos a dudar. Pero con la llenura de Dios hay una certeza. Lo que tenemos aquí es lenguaje de certidumbre. Juan dice, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Recalco también que esta expresión es muy importante para España en el siglo XXI. Porque ahora mismo en el mundo evangélico en España están levantándose con fuerza las iglesias progresistas, las iglesias liberales, y uno de sus puntos de fe es que Cristo no murió por los pecados en la cruz. Cristo dio su vida como, un mártir. Cristo dio su vida como un ejemplo a seguir, pero la muerte de Cristo no fue expiatoria. Cristo no derramó de su sangre para perdonarle el pecado a nadie. Pero aquí tenemos Juan diciendo explícitamente que Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Entonces aquí está el pastor Will, 30añero, ¿verdad? Y ahora tengo a ministros 50añeros, 60añeros, con 3 doctorados en teología protestante, y me llaman por teléfono o me escriben un email diciéndome a mí, Pastor Will, usted está equivocado, Cristo no ha muerto de forma expiatoria. Ok, eso es lo que me dicen a mí. Pero ahora yo leo a Juan y Juan me dice, Cristo apareció para quitar nuestros pecados. ¿A quién tengo que creer? Exactamente. O sea, sí, pueden tener sus doctorados en teología protestante, pero son necios, hermanos. Están ciegos porque no se someten a la revelación escrita de Dios. La muerte de Cristo, que quede bien claro, hermanos, es expiatoria. Quita el pecado.
Cristo ha quitado nuestros pecados. Y hermanos, esta doctrina no es solamente neotestamentaria. Si tú lees Isaías capítulo 53, una y otra vez, el profeta, 700 años antes de que naciera Cristo, dice, dará su vida por las iniquidades de su pueblo. De hecho, hermanos, cuando el ángel le dice a José que le ponga por nombre Jesús, ¿sabéis por qué? Porque él salvará a su pueblo. Hermanos, los propios ángeles predican la doctrina de expiación. ¿Y vosotros pensáis que voy a hacer caso a ministros con doctorados en teología sistemática, que son decanos de facultad de teología? Ni en broma, hermanos. Son necios. No saben lo que están diciendo. Son filósofos humanistas, no son creyentes. Y también en este versículo vemos algo impresionante. La doble verdad que defendimos en versículos 1 y 4 del capítulo 1. Vemos aquí que Cristo es 100% humano y 100% Dios. ¿Cómo? Pues en el versículo 5 empieza diciendo, sabéis que Él apareció. Y cuando Cristo aparece, es que ha asumido un cuerpo humano. Cristo comía, Cristo dormía, Cristo lloraba, Cristo murió, Cristo era hombre. Y en este sentido, Cristo aparece. No era un fantasma, tenía cuerpo. Así que tenemos en el versículo 5 la humanidad de Cristo, que estaba siendo negada, por cierto, por los gnósticos, los anticristos. Pero por otro lado, tenemos su deidad en una sola frase. Apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Dos manifestaciones de la deidad de Cristo aquí. En primer lugar, Cristo quita nuestro pecado. ¿Quién puede perdonar los pecados? Ya, Dios, ¿os acordáis? Marcos capítulo 2, cuando estaban en la casa de este hombre con el paralítico, ¿no? Y bajaron al hombre, los 4 amiguitos, y Cristo le dice, hijo, te digo que tus pecados son perdonados. Y los fariseos, ¡wow! Los fariseos se ponen a hablar en otras lenguas, furiosos, ¿verdad? Y Cristo dice, porque al Hijo del Hombre le es dado perdonar los pecados. Queridos hermanos, ¿cómo puede el Hijo del Hombre perdonar pecados? Porque es Dios. Él es Dios sobre todas las cosas. Y según Daniel 7, 13 al 14, Hijo de Hombre es una expresión divina. Y la segunda defensa de su deidad aquí está en el hecho de que no hay pecado en él. Todos los seres humanos, todos somos hijos e hijas de Adán y Eva, corruptos, malvados, perversos. Cómo engañamos a la gente, cómo somos unos torcidos, ¿verdad? Pero hay un ser humano, uno solo, que fue completamente perfecto, que nunca pecó y se llama el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Dios es santo, santo, santo. Dios no peca. Por lo tanto, tenemos dos defensas de la deidad del Señor Jesucristo en este texto. Y ahora, queridos hermanos, fijaros en algo. Ya que Cristo es Dios, y ya que Él ha vivido una vida perfecta, justísima, por amor a ti, cuando Dios te mira a ti, si tú tienes fe de Cristo y tú eres salvo, cuando Dios te ve a ti, te ve vestida de la justicia divina. Hermanos, aleluya, te ve vestido de Dios el Hijo. ¿Qué justicia hay más perfecta que la del mismísimo Dios? Y por lo tanto, querido hermano, si tú estás hoy en Cristo, ¡oh!, qué seguridad de salvación, qué descanso saber que Dios te mira a través de Jesucristo. Dios te cubre por completo en la persona de Cristo. Y luego también no solamente tienes la promesa actual de estar vestido de Cristo, sino que también, como estudiamos la semana pasada, en el día de Cristo, o sea, Cristo es tan bueno que no solamente ahora te derrama o te regala su perfecta justicia, en el día de su glorificación, Él también te va a glorificar a ti, te va a transformar, vas a brillar con luz. Hermano, yo veo tus arrugas, yo veo tu pelo gris, yo veo tus granitos desde aquí, desde el púlpito, hermanos, y estoy yo medio ciego, pero veo, hermanos, veo estas imperfecciones. Pero viene un día, el día de la glorificación venidera, cuando seremos como Cristo, seremos
semejantes a Él. Y hay algo mejor, hermanos, que tener un cuerpo glorificado. Seremos librados de esta maldita naturaleza pecaminosa. Nunca más tendremos un solo pensamiento pecaminoso. ¡Oh, Señor Maranatha! Ven pronto, Señor. Y en aquel día alabaremos al Señor juntos por los siglos de los siglos. Y yo personalmente estoy plenamente persuadido de que nos vamos a conocer. Yo voy a conocer a Juan Frank en la edad venidera. En primer lugar, porque entiendo que nuestro conocimiento en la edad venidera va a aumentar y no disminuir. Y número dos, hay una prueba bíblica. Aquí voy a citar a Thomas Watson, un puritano. Y él dice que sí vamos a poder conocernos en el cielo, diciendo: las escrituras parecen indicarnos lo mismo, ya que si Pedro en el monte de la transfiguración reconoció a Elías, ¿a quién? Moisés, reconoció a Moisés y Elías, a quienes jamás había visto, seguro que en los cielos los santos se conocerán unos a otros y se deleitarán infinitamente en la compañía unos de otros. Así que es una buena noticia para mí, porque yo voy a conocer a Nico, a Jessica por los siglos de los siglos. Pero, pobrecitos, es una mala noticia para ellos. No van a librarse del pastor Will por todas las largas edades de la gloria venidera. Y ahora van a llorar toda la tarde. Gloria a Dios. La gloria se acerca. Tendremos cuerpos glorificados. Serviremos al Señor con gozo y alegría sin ser más tentados. Oh Señor. Oh, qué cosas nos ha dado el Señor Jesucristo. Y ya que Cristo es tan bueno, ya que nos da su justicia en esta vida, ya que nos va a glorificar en el futuro, ahora en esta tierra tenemos que oponernos al diablo. Porque ahí Juan dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que viene Satanás para frustrar el propósito de Dios, pero luego viene Jesucristo para frustrar los propósitos del diablo. Toma ya, gloria al Señor. Así que ahora Satanás sí puede acusarte, puede decir todo tipo de cosas en contra de ti, pero Cristo vela por ti. ¿Y quién es más grande, hermanos? ¿Satanás o Jesucristo? Ya está, hermano, así que descansa. Alégrate, regocíjate, recréate en el Señor tu Dios. Y creo que la lógica de Juan aquí es la siguiente. Si tú y yo ya no somos hijos del diablo, sino hijos de Dios por medio de Cristo, y si Cristo ha venido para quitar nuestros pecados y deshacer las obras del diablo, creo que la lógica es: si somos de Cristo, ¿cómo podemos ahora seguir tonteando con el pecado? ¿Cómo puede el pecado ser una característica de una vida cristiana si se supone que el Salvador del cristiano ha venido para destruir las obras del diablo? ¿Qué pensarías tú de un hijo que estaba todo el día jugando con los enemigos de su padre? Que les hablaba bien, que contaba chistes en su presencia. ¿Qué tipo de hijo, no? Más traidor, más desleal. Entonces la idea que creo yo de Juan es que si de verdad entendemos quién es Jesucristo, vamos a ser santificados. Porque ya que vino para quitar el pecado, y ya que vino para oponerse a Satanás, pues ¿cómo podemos tú y yo como creyentes ahora entregarnos a Satanás? Servir a Satanás, ayudar a Satanás, reírnos con Satanás. ¿Entendéis? O sea, lo que tenemos aquí es otro motor de santificación. La semana pasada os nombré dos: el amor de Dios y la esperanza venidera. Y aquí tenemos un tercer motor de santificación: Cristo. Cristo es el motor, porque Cristo quita nuestro pecado, destruye al diablo para que nos dediquemos 100% a Él y ya no más a Satanás. Ok, y recordad también lo que vimos la semana pasada. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Hermano, ¿te estás purificando? ¿Te estás santificando? No te estoy preguntando si eres perfecto. No te estoy preguntando si eres 100% santificado. No, pero te estoy preguntando si te estás purificando. Si estás luchando contra aquellas cosas en tu carácter que están llevándote a pecar contra el Señor una y otra vez. Estás luchando contigo mismo. Sí, me puedes decir que sí, es una señal de que eres nacido nuevo, porque eres una oveja y ves tus defectos y tus pecados y te dan pena. Pero cuando eres un anticristo y te crees el rey del mundo, pues te da absolutamente igual si fastidias a la gente y si molestas a las personas, ¿verdad? Así que, hermano, ¿te estás purificando? ¿Te estás santificando? ¿Estás procurando arrepentirte día tras día de aquellas cosas que no son agradables delante del Señor?
Pues fíjate en Cristo, que Cristo sea tu ejemplo y a partir de esta contemplación podrás ser santificado. Bien, y ahora número 3, vamos a seguir hablando sobre los hijos de Dios, pero ahora concretamente solamente en ellos, no con este enlace con Cristo en el segundo punto. Punto 3, los hijos de Dios, versículos 6a y 9. ¿Okay? 6a y 9. Tercer punto, hijos de Dios. 6a. Todo aquel que permanece en Cristo no peca. De nuevo, esto podría producir desánimo hoy en la iglesia, pero entendemos que Juan está hablando de, sí, el patrón de vida, la característica predominante de su vida. No está hablando de actos sueltos de pecado. Todo aquel que permanece en Cristo no peca. No es la característica de su vida. Y ahora el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí está la explicación. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ok, dos datos aquí aprendemos en el 6a y el 9. Dato 1. El que permanece en Cristo no peca. 2. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Repito. El que permanece en Cristo no peca. 2. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Bien. Quisiera resaltar una vez más, para que nadie entre hoy en angustia, que una cosa es pecar, otra cosa es vivir entregado al pecado. Una cosa es meter la pata, decepcionarle al Señor. Otra cosa es ya ser del pecado, ser un hijo del pecado, entregarte al pecado, ser de las tinieblas. Para consolaros, hermanos, en esta mañana, Moisés, pregunto, ¿Moisés pecó? ¿Moisés está en el cielo? ¿Sansón pecó? Muchísimo, hasta más que nosotros, ¿no? Todos los hijos de Dios en la Biblia han pecado. El único ser humano perfecto, repito, es el Señor Jesucristo. Todos, David pecó, Abraham pecó, Pedro pecó, Pablo pecó, todos han pecado. Y Pablo autobiográficamente reconoce que nosotros hay una lucha. Él dice en Romanos 7, 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no sé cuántas veces yo, he hecho esta misma oración al Señor y luego el consuelo de saber que si tengo el Espíritu de Cristo es que soy de Él, soy justificado por su justicia, no la mía, y por lo tanto puedo tener gozo. Pero es cierto, hermanos, en muchos momentos de lucha decimos estas mismas palabras: oh, miserable de mí, ay de mí, este cuerpo, esta naturaleza pecaminosa, ¿quién me librará? Y gracias a Dios somos justificados en Cristo. Por lo tanto, en esta mañana no te desanimes, hermano. Todos peleamos contra el pecado, pero esta pelea es la señal, es la evidencia de nuevo nacimiento. Si tú no estuvieras consciente de una batalla contra el pecado en ti, es que no serías nacido de nuevo. Pero odias el pecado y luchas contra el pecado porque eres una nueva criatura. Has nacido de lo alto. Y luego, versículo 9, no solamente el que permanece en Cristo no peca, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, Espíritu Santo, no puede pecar porque es nacido de Dios. Juan entonces nos ofrece dos razones hoy para no pecar. Uno, porque somos del Hijo. Y si el Hijo quita el pecado, y si el Hijo pelea contra Satanás, ¿cómo vamos a entregarnos ahora a Satanás? Argumento número 2, porque tenemos el Espíritu Santo. La simiente de Dios está en nosotros. Hemos nacido de nuevo. ¿Y quién es el que labra en nosotros el nuevo nacimiento? Ya, exactamente, el Espíritu Santo. O sea, dos argumentos para no pecar. Argumento 1, Dios el Hijo. Argumento número 2, Dios el Espíritu Santo. Si yo estoy en Cristo, ¿cómo voy a pecar contra mi amado Salvador? Y si el Espíritu Santo está en mí, ¿cómo yo voy a pecar contra el Ser Santísimo que habita dentro de mí? Así que el verdadero cristiano se esfuerza en su santificación, se deleita en obedecer a Dios. Y voy a hacer algo bonito. En el mes de abril, Agot y yo estuvimos en el libro de los Salmos, en nuestro tiempo devocional. Leemos 2 capítulos de nuevo, 2 capítulos del Antiguo, del lunes al viernes, como regla general. Y en abril estuvimos en Salmos. Y hice algo en nuestra lectura del Salmo 119 en abril. Puse un círculo alrededor de todos los versículos del Salmo 119 que hablan sobre los afectos hacia la palabra de Dios, para que veáis
no quiero que nadie se confunda en esta mañana, porque hablo de santificación, la necesidad de ser santos. Y a lo mejor algunos de vosotros estáis pensando, bueno, esto significa que tengo que dejar de hacer esto y tengo que dejar de hacer lo otro. Y estáis pensando puramente en cosas externas. Pero la solución bíblica es llenarte desde adentro. Es tener los afectos alienados con la voluntad de Dios. Y luego, como un árbol en invierno, ¿no? Las hojas por su cuenta se van cayendo y luego en primavera hay nueva vida. Quisiera pues leeros 10 frases del Salmo 119, había más, ¿no? Con círculos, pero para ver si en vuestra experiencia cristiana podéis decir que esto, lo que voy a leeros ahora, es una realidad en vuestras vidas. Si podéis decirme que sí, es la señal de que sois nuevas criaturas, de que sois ovejas, de que sois de lo alto. Ok, leo el versículo 14, dice: Señor, me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. ¿Es esto una realidad en tu vida? ¿Es Dios y su palabra son más placenteros para ti que el dinero? Sed honestos. Número 2, versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras, ¿no? Cuando estás enamorado, ¿no? Y no te puedes olvidar de esa moza, ¿verdad? Y no la puedes quitar de tu cabeza. Señor, no me olvidaré de tus palabras. No puedo dejar de pensar en la palabra del Señor. Versículo 20 dice: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Es así, hermano, es así. Cuando ves la cruda realidad de lo que es Europa del siglo XXI y ves la maldad, se te quebranta el corazón porque sabes que están pecando contra tu Padre y te duele. Hay este dolor santo en ti. Es la señal de que eres una nueva criatura. Versículo 24. Tus testimonios, Señor, son mis delicias y mis consejeros. Versículo 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en tu palabra tengo mi voluntad. Versículo 40, he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. ¿Es una realidad para ti? Este anhelar, el desear, el codiciar en el buen sentido de la palabra, los estatutos del Señor. 47, me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Versículo 48, alzaré mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Una persona nacida de nuevo está meditando la palabra a lo largo del día. Está pensando en las escrituras, está repasando el sermón del domingo, está repasando lo que ha estudiado en casa aquella mañana antes de salir a trabajar, está meditando constantemente en la palabra. Pedro Blois dice que la vida cristiana es una batalla de meditación. El creyente gozoso es el creyente que está meditando. El creyente vacío es el que no está meditando. El penúltimo, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Hoy hay muchos que dirán: oh, cuánto amo yo la pizza, cuánto amo yo la Coca-Cola, cuánto amo yo la paella. Aquí, cuánto amo yo tu ley. Cuánto amo yo tu palabra, Señor. Y finalmente el 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Aquí, queridos hermanos, tenemos el lenguaje de un hombre nacido de nuevo. Un hombre que no está pensando en comportamiento externo. Porque el regenerado sabe que si su alma está en orden delante de Dios y si está haciendo las cosas bien, buscando al Señor, la conducta exterior se ocupará de sí misma. La clave es meterte en la fuente de agua viva llamado Cristo. Y cuando tú estás saciado de Cristo, satisfecho en Cristo, luego las hojas y las flores de santificación nacen por su propia cuenta. No tienes que estar en casa siempre con dolores de cabeza pensando en tu conducta externa. Se trata de cambiar la disposición del alma. Así que, como he dicho antes, ¿no? Cuando tú le dices a un verdadero cristiano: dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios, la cabra va a decir: ay, que no, que César manipula, que César no es cristiano, que César es bisexual. El cristiano, cuando tú le dices al cristiano: dad a César lo que es de César, el cristiano, satisfecho en Cristo, te dice: amén, daré a César lo que es de César, porque yo vivo para la gloria de Dios, me someto a su santa voluntad
y por lo tanto voy a dar a César lo que a César le toque. Querido hermano, ¿has nacido de nuevo? ¿Estás sometido a la palabra? ¿Te deleitan las escrituras? ¿Son miel a tu paladar? ¿Son dulces los estatutos de Dios? Si es así, eres un hermano de David, un hermano del pueblo nacido de nuevo. Y finalmente, para acabar, conclusión, y este punto ya es muy corto, versículos 7 y 10. Hemos hablado de hijos de Satanás, hemos hablado de Cristo, hemos hablado de hijos de Dios, y finalmente la primera conclusión. Hoy tenemos dos conclusiones. Versículos 7 y 10. 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Cristo es justo. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bien, Juan es maravilloso. A mí me encanta Juan porque para Juan todo es blanco o negro. Juan no es como estos predicadores políticos del siglo XXI, ¿no? Que nunca sabes lo que están diciendo, es que no tienes ni idea. Tiran 45 minutos en el púlpito, bajan del púlpito y estás ahí preguntando ¿qué es lo que ha dicho este hombre? No, Juan, muy sencillo. Si haces justicia y amas a los hermanos, eres de Dios. Si no haces justicia, si no amas a los hermanos, no eres de Dios. Así de fácil. Y para la gente sencilla como yo, pues a mí me resulta fácil pues entender mejor la palabra de Dios con autores como Juan que son tan claros y tan directos. Pues bien, dos versículos, 7 y 10. 7. Hijitos, nadie os engañe. Nadie os engañe. Hermanos de Género Luque, ser ingenuo no es fruto del Espíritu Santo. Hay muchos engañadores, muchos falsos profetas. Pero bien, esta semana nuestro querido hermano Juan Manuel Vaz ha denunciado una charlatana, Ana Maldonado, que ahora está diciendo que ella te va a meter en el cielo si tú ofrendas a su ministerio. Hermanos, lobo, un lobo. Y Juan Manuel le ha denunciado con nombre y apellido. Pero ¿qué pasa? Ahora todos los cristianos caramelos diciendo no juzgues, no juzgues, no juzgues. Espera un momento. La palabra, cuando dice no juzgues para no ser juzgado, hay que interpretarlo en su contexto. Y Cristo nos dice, sí, en efecto, no juzgues para no ser juzgados. Pero Pablo también nos dice en 1 Corintios 2:15, el deber del cristiano es juzgar todas las cosas. ¿Cómo podemos pues reconciliar no juzgues con hay que juzgar todas las cosas? Y Cristo mismo, por cierto, dice en Juan 7:24, juzgad juicio justo. O sea, es un mandato. Pues en Mateo 7, cuando hablamos sobre el juicio, Cristo no está anulando para nada la necesidad de juzgar. Porque Cristo nos enseña en esta parábola, saca la viga de tu propio ojo para poder ver ¿qué? Paja. Para que yo vea paja en el ojo de mi hermana Lidia, yo tengo que emitir un juicio. Yo tengo que juzgar si la hermana tiene paja en el ojo o no. Pero lo que Cristo no quiere que yo haga, no quiere que yo sea un hipócrita. No quiere que yo, como los fariseos, vaya por ahí condenando a gente por los propios pecados que yo estoy cometiendo en secreto. Entonces sí tenemos que juzgar, pero antes de juzgar tenemos que asegurarnos de quitar todas las vigas de nuestros ojos y luego podremos ver la paja en el ojo de la hermana. Jesús no dice, ay bueno, ya que tienes una viga en el ojo, pues pasa por alto la paja del hermano. No dice esto, dice primeramente, sácate la viga, luego quita la paja del ojo del hermano. Cristo no está pidiéndonos que no juzguemos. Está pidiendo que no juzguemos como fariseos, como hipócritas. Y luego, si seguimos leyendo aquel capítulo, Juan 7, acto seguido Jesús dice, en el versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras cosas preciosas delante de los cerdos. ¿Cómo puedo yo saber si un animal es un cerdo o un perro sin emitir un juicio? Tengo que juzgar. Luego dice más adelante, mismo capítulo, versículo 13, hay que entrar por la puerta estrecha. ¿Cómo puedo yo saber si una puerta es ancha o estrecha sin emitir un juicio? Desde luego Cristo quiere que juzgue. Luego dice en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas. ¿Cómo puedo yo saber si alguien es un falso profeta o no sin emitir un juicio? Cuando una mujer
sale online diciendo que ella nos va a meter en el cielo si ofrendamos para su ministerio, esa mujer es una falsa profetisa y tengo que emitir un juicio al hacer semejante aseveración. Y luego versículo 16, Cristo dice, por sus frutos. No, o sea, alguien me viene a mí diciendo, yo soy cristiano, yo soy nacido de nuevo, yo soy el mejor amigo de Jesús, yo amo a Cristo, yo tengo experiencias, yo lloro en el tiempo de la alabanza. Pero Cristo me dice a mí, no los conoceréis por sus palabras, sino por sus frutos. Yo tengo que juzgar los frutos, hermano. Entonces, la idea contemporánea de que cristiano no debe juzgar es una idea nefasta. Y precisamente por esta clase de creyentes caramelo existen estos herejes y falsos maestros con millares de seguidores. Porque tenemos una banda de cristianos que se creen más dulces que el Espíritu Santo diciendo, ay no juzguéis, no juzguéis. Hermanos, por favor, leamos la palabra de Dios en su contexto. Seamos sobrios y santificados para la gloria del Señor. Cuidado con los falsos hermanos. Juan dice, nadie os engañe. Para que nadie me engañe, tengo que tener las facultades mentales encendidas. Yo no creo a todo el mundo que me escribe a mí diciendo que es pastor. Todo el mundo que me escribe diciendo que es un creyente. Yo no puedo creer a todo el mundo. Tengo que emitir un juicio para tener cuidado de mi propia alma. El que hace justicia, dice Juan, es justo, como él es justo. Por lo tanto, ¿cómo podemos saber en la iglesia si alguien de verdad es nacido de nuevo o no? Porque canta en la alabanza, porque llora en la alabanza, porque dice que ha tenido experiencias dulces con Jesús. No, hermanos. El que hace justicia, el que obedece, el que cumple con la voluntad del Padre. Y si esta persona no cumple con la voluntad del Padre, por más experiencias bonitas que ha tenido, no ha nacido de nuevo. Fijaros en este versículo que cité hace un par de meses, ¿no? En aquel día vendrán muchos, Mateo 7:21, diciéndome, Señor, Señor. Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Los únicos, dice Jesús, que van a entrar en el cielo son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Veis, hermanos? Juan está diciendo lo mismo. La prueba verdadera para saber si alguien es un cristiano nacido de nuevo es su obediencia al Señor. Ahora, esta obediencia no le salva la justicia de Cristo, pero una persona salvada va a obedecer a Cristo. Cuidado pues, queridos hermanos, con esta ola de humanismo, hoy día, no juzguéis, la letra mata, más el Espíritu vivifica. Cuidado con esto, queridos. Tenemos que juzgar en el temor de Dios, sin un corazón farisaico, para protegernos a nivel personal y a nivel congregacional. Y acabo pues con el versículo 10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, es decir, todo aquel que no hace la voluntad del Padre, todo aquel que no ama a su hermano, no es de Dios. Voy a hablar la semana que viene exclusivamente sobre el amor fraternal. Por lo tanto, no voy a tocar el tema hoy del amor a los hermanos. La semana que viene tendremos un mensaje completo sobre el amor hacia los hermanos. Pero Juan dice aquí, todo el que no hace justicia no es de Dios, es un hijo del diablo. ¿Alguien podría decir que Juan es un fariseo, fundamentalista, porque Juan ha tachado a ciertas personas de hijos del diablo? Juan, ¿dónde está el amor del Espíritu Santo? Juan, ¿tú de verdad sirves para el ministerio pastoral? ¿Cómo puedes tú decir que hay gente que es hijo, que son hijos del diablo? Pero Juan aquí, hablando, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice claramente, hay hijos del diablo, hay hijos de luz. Los hijos de luz hacen la voluntad del Padre y los hijos del diablo no hacen la voluntad del Padre. Por lo tanto, en esta mañana examínate, ve si hay en ti un cambio de corazón y si este cambio de corazón ahora está produciendo obediencia al Señor. Y si tú has nacido de nuevo, esta obediencia no es mecánica, no es algo forzado, no es que tengas que ponerte una pistola a la cabeza el domingo por la mañana para congregarte. Es que te acuestas el sábado por la noche pensando, mañana voy a ver a Paco Gaitán, mañana voy a ver a mi Gustavo, a mi Nicolás, ¿verdad? Estás ya el sábado por la noche feliz porque mañana es el día del Señor y vas a estar con los hermanos. No estás el domingo por la mañana levantado, ay, no quiero ir, quiero una excusa, cualquier pretexto para no congregarme. Eso es no ser nacido de nuevo. Eso es obedecer mecánicamente. Hermano, ¿obedeces mecánicamente o obedeces desde el corazón
como el Salmo 119, diciendo, Señor, tu palabra es como miel a mi paladar. Tu experiencia cristiana es agradable, es atractivo, es bonito, ¿no? Es hermoso. ¿Cómo estás, pues, en esta mañana? No te confundas en esta mañana, querido hermano. Los que no hacen la voluntad del Padre no son del Padre. Los que sí hacen la voluntad del Padre sí son salvos. Y Dios quiere que juzguemos juicio justo como iglesia del Señor. Y acabo con una buena noticia. Si estás aquí en esta mañana y no eres salvo, y eres un hijo del diablo, y todo lo que te he dicho en esta mañana, como que no puedes relacionarte con el sermón. Porque me dices a mí, mira, pastor, yo reconozco que sí, me he esforzado en a lo mejor guardar los 10 mandamientos, pero de forma totalmente mecánica. No hay gozo en el Señor en mi alma. Todo para mí es religioso. Todo es externo, frío, distante. Pues hoy, por medio de la fe en el Salvador crucificado Jesucristo, tú puedes pasar de muerte eterna a vida eterna. Y el Señor Dios se encargará de enviar su buen espíritu a tu corazón a fin de que tú te goces en la palabra del Señor. En esta mañana pues os animo, si no sois de Cristo, que os arrepintáis de vuestros pecados y que creáis que Cristo es el eterno Hijo de Dios, que ha muerto por el pecado en la cruz, que ha resucitado al tercer día y que ahora salva a todos aquellos que invocan su nombre. Clamad al Señor y disfrutad de una aventura de amor con el Señor Jesucristo. Terminamos recapitulando todo lo predicado en esta mañana. 4 puntos. Hijos del diablo, Cristo, hijos de Dios, Dios y conclusión. En primer lugar hablamos sobre los hijos del diablo, los anticristos. Vimos que ellos no se purifican a sí mismos porque no temen a Cristo. Y explicamos en varias ocasiones, creo que 3 veces he repetido que cuando Juan dice que el hijo del diablo es aquel que peca, está pensando en patrones de vida. No está pensando en actos sueltos de pecado, sino en la característica de la vida de aquella persona. Es una persona que pertenece al dominio del pecado. Muy importante para que nos quedemos con este dato en esta mañana. Número 2, Cristo. Vimos que Cristo es 100% humano, 100% Dios. Ha venido para quitar nuestro pecado. Por lo tanto, los teólogos progresistas son unos mentirosos. Cristo ha muerto por el pecado. Y también hemos visto que Él está deshaciendo las obras de Satanás. Por lo tanto, si tú perteneces a Cristo, a aquel que deshace a Satanás, ¿cómo puedes tú ahora tontear con el pecado? ¿Cómo flirtear con Lucifer? Es imposible porque tu lealtad es ahora de Cristo. Número 3, hablamos de los hijos de Dios, explicando que los hijos de Dios no solamente tenemos a Cristo, sino el Espíritu Santo. La simiente de Dios está en nosotros y esta simiente interna explica el Salmo 119. Por eso para nosotros la vida cristiana es agradable y dulce. Estamos sentados el domingo por la mañana escuchando la predicación y estamos bien, estamos felices y tenemos ganas de que el pastor predique 2-3 puntos más, ¿verdad? Amén, aleluya. Solo Raquel ha dicho amén. Sois pecadores. Tenemos el Hijo y tenemos el Espíritu Santo. Somos salvos. Salvados por fuera, salvados por dentro. Y finalmente conclusión. Llegamos a la conclusión de Juan. La diferencia entre el hijo del diablo y el hijo de Dios es ese asunto de hacer justicia. En palabras de Cristo, el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora bien, el hacer la voluntad del Padre no nos salva, pero sí revela si somos salvos. Y de nuevo recalco que el verdadero cristiano no se contenta meramente con una obediencia externa, mecánica, sino con una obediencia que nace del corazón. Así que en esta hora de oración nos podamos examinar a la luz de la palabra predicada. Demos gracias al Señor por hablarnos. Pidamos también que siga añadiendo a su reino a través de la proclamación de este mensaje en esta mañana. Oremos al Señor y luego vamos a cantar Hay libertad. Gloria a Dios.